La nube de polvo en el horizonte era la única prueba de que Emma Vera había existido alguna vez en las vidas de los colonos de la caravana, junto con la pequeña cruz de madera que habían erigido apresuradamente sobre una tumba poco profunda que no era la suya. Había sido un engaño cruel, uno que Zachary Keller presenció con sus propios ojos cuando regresó al campamento abandonado y encontró no a una mujer fallecida, sino a una viva, abandonada por aquellos que decían ser su gente. Emma se ajustó el desgastado chal alrededor de los hombros y vio cómo desaparecía de su vista la última de las carretas. La fiebre que había devastado su cuerpo durante días finalmente había remitido esa mañana, pero el capataz de la caravana ya había tomado su decisión. No podían arriesgarse a que la enfermedad se propagara por la caravana. No podían permitirse esperar a que se recuperara. Así que le dijeron a su marido que había muerto. Enterraron un ataúd vacío y se marcharon antes del amanecer. Su marido ni siquiera se molestó en comprobarlo. El territorio de Arizona se extendía vasto e implacable a su alrededor. En el verano de 1876, Kingman era todavía un pequeño asentamiento, y la civilización más cercana se encontraba a 80 kilómetros al este. Emma no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta, una cantimplora medio llena de agua, y la aplastante constatación de que el hombre que había jurado amarla había creído la mentira con tanta facilidad y había continuado hacia el oeste sin hacer preguntas. «No volverán a por ti», dijo una voz grave a sus espaldas. Emma se dio la vuelta, casi perdiendo el equilibrio en su estado de debilidad. Un hombre estaba sentado sobre un semental castaño, con el rostro oculto por un sombrero de ala ancha. La estrella plateada de su chaleco reflejaba la luz de la mañana. «¿Quién eres?», preguntó ella con voz ronca por la falta de uso. El jinete desmontó con un movimiento fluido, revelando una figura alta y unos hombros ensanchados por años de duro trabajo. «Wade Kincaid, soy explorador por estos lares». Se quitó el sombrero, dejando al descubierto un cabello oscuro con mechones y unos ojos del color de un cielo oscurecido por la tormenta. «He estado siguiendo tu caravana para el ejército. Están trazando nuevas rutas. Entonces, ¿sabes lo que hicieron?». No era una pregunta. WWE asintió con la cabeza, apretando la mandíbula. «Los vi partir esta mañana. Los oí hablar de la mujer que perdieron por la fiebre». Entrecerró los ojos. «No me pareces muerta». Una risa amarga escapó de los labios agrietados de Emma. «Mi marido no quería cargar con una esposa enferma. Era más fácil creer que estaba muerta que afrontar la carga de cuidarme». «Dejaron esa señal», dijo Wade, señalando con la cabeza la tosca cruz que llevaba su nombre. «Tu marido celebró un funeral ayer por la tarde mientras yo deliraba por la fiebre en esa cabaña abandonada». Emma señaló una estructura ruinosa, apenas visible, detrás de un grupo de álamos. «Me arrastraron hasta allí cuando ya no podía seguirles el ritmo. Dijeron que volverían una vez que hubieran montado el campamento». Se le quebró la voz. Les creí. La expresión de WWE se ensombreció. «¿Cómo te llamas?» «Emma». «Emma Vera», le tendió una mano callosa. «Bueno, señorita Vera, tengo una regla por la que me rijo. No abandono lo que es mío y desde luego no dejo que gente inocente muera en el desierto». «No soy tuya», respondió ella, pero le cogió la mano de todos modos. Una media sonrisa se dibujó en sus labios. «No, señora, no lo es, pero es una persona que necesita ayuda y eso la convierte en mi responsabilidad hasta que la lleve a un lugar seguro». Emma se tambaleó ligeramente. El agotamiento y la debilidad persistente amenazaban con vencerla. «¿Dónde sería eso?» «No tengo nada. A nadie». Wade la sujetó con una mano suave. «Voy de vuelta a Kingman. Es un lugar en crecimiento. Allí podrás empezar de nuevo». Cogió su cantimplora. «Toma, bebe un poco de agua. Luego veremos cómo subirte a mi caballo». «¿Por qué me ayudarías?», preguntó Emma, con sospecha en su voz. Había aprendido por las malas que la amabilidad a menudo tenía un precio oculto. Wade miró hacia la lejana nube de polvo de la caravana y luego volvió a mirar la falsa tumba. Su expresión se endureció. «Porque lo que hicieron no estuvo bien. Porque te mereces algo mejor». Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. «Y porque yo no abandono a la gente.
Nunca. Así fue como realmente comenzó el viaje de Emma Vera. No con la caravana que había prometido llevarla a California, sino con un explorador solitario que se negó a dejarla morir en el implacable desierto de Arizona. Wade ayudó a Emma a subirse a su caballo con manos cuidadosas, muy consciente de lo frágil que se sentía ella bajo su agarre. La fiebre la había dejado débil, con los pómulos marcados contra su pálida piel, pero había fuego en sus ojos, una determinación que le decía que aún no estaba lista para rendirse al destino. «Iremos despacio», dijo él, cogiendo las riendas y comenzando a caminar junto al caballo. «Kingman está a unos 2 días de aquí, pero hay una pequeña granja a unos 25 kilómetros al este donde podemos descansar esta noche». Emma asintió, agarrándose al pomo de la silla con las manos blancas por el esfuerzo. Nunca antes había montado a caballo, admitió. WD esbozó una sonrisa. Puede que sea escandaloso en Filadelfia o Boston, pero aquí fuera, seguir con vida es más importante que las convenciones sociales. «Soy de Missouri», dijo Emma, «pero tu moderación parece una preocupación tonta cuando tengo la suerte de estar viva». Mientras viajaban durante las horas de la mañana, Wade mantuvo un ritmo pausado, consciente del estado de Emma. El paisaje que les rodeaba era un estudio de contradicciones, duro y hermoso, mortal pero lleno de sutiles maravillas. Los nopales mostraban delicadas flores y las lejanas palmeras se erigían como centinelas contra el infinito cielo azul. «¿Cuánto tiempo llevas explorando estos territorios?», preguntó Emma cuando el silencio se prolongó demasiado entre ellos. «Ya van 6 años», respondió Wade. «Después de la guerra, no pude volver a adaptarme a la vida en Virginia. Todo me parecía confinado. Vine al oeste en busca de algo diferente. ¿Y lo encontraste?». Él la miró, con los ojos arrugados en las comisuras. «Sí y no. Encontré la libertad, eso es seguro. Encontré un propósito al trazar estas rutas, ayudando al ejército a comprender mejor el territorio». Hizo una pausa. «También perdí algunas cosas». «¿Cómo qué?». «Ilusiones, principalmente». Wade se ajustó el sombrero ante el sol ascendente. La idea de que la civilización siempre es civilizada, que las personas siempre se tratan bien entre sí. Emma apretó las manos sobre el pomo de la silla de montar. «Ayer aprendí esa lección muy a fondo». Wade no le ofreció condolencias vacías. En cambio, le preguntó, «¿Cuánto tiempo estuvieron casados?». «20 años», respondió Emma. «Jacob y yo nos casamos antes de que le entrara la fiebre del oro. Me convenció de que el viaje al oeste nos traería fortuna». Se le escapó una risa amarga. «Supongo que al final me convertí en un inconveniente demasiado grande para sus sueños. Algunos hombres no se merecen a las mujeres con las que se casan», dijo Wade en voz baja. Viajaron bajo el calor del mediodía, deteniéndose de vez en cuando para descansar a la sombra que encontraban. Wade compartió carne seca y pan duro de sus alforjas, junto con agua de su cantimplora. Emma comió con moderación, ya que todavía tenía el estómago revuelto por los días de enfermedad. «Cuéntame sobre Kingman», pidió ella cuando reanudaron su viaje. «¿Qué tipo de lugar es?». «Kingman está creciendo», respondió Wade. «Los ferrocarriles que están llegando deberían llegar allí en 1 o 2 años. En este momento hay principalmente ganaderos, mineros y algunos comerciantes. Es un lugar un poco rudo, pero con buena gente en su núcleo. ¿Y qué hará allí una mujer sola?». La pregunta quedó flotando entre ellos. Wade lo pensó antes de responder. «La ciudad necesita maestros. Necesita mujeres que puedan cuidar a los enfermos. Necesita gente con buena cabeza para los números que pueda llevar la contabilidad de los negocios». La miró. «¿Qué habilidades tiene, señorita Vera?». «Enseñaba en una escuela en Missouri antes de casarme», respondió ella. Una chispa de algo parecido a la esperanza iluminó su expresión, y llevaba los libros de contabilidad de la tienda de mi padre. «Entonces encontrará su lugar», le aseguró Wade. Al final de la tarde, las fuerzas de Emma estaban decayendo. Wade notó que se inclinaba ligeramente en la silla de montar y que luchaba por mantener los ojos abiertos. «Vamos a parar para pasar la noche», anunció dirigiéndose hacia un pequeño arroyo bordeado de álamos. «Aquí hay buena agua y suficiente cobertura para protegernos». Ayudó a Emma a desmontar,
sujetándola cuando sus piernas casi se doblaron bajo su peso. Por un momento, ella se apoyó en él, con su peso ligero contra su pecho. Wade sintió un curioso nudo en la garganta mientras la sostenía. «Gracias», murmuró ella, alejándose una vez que recuperó el equilibrio. «Me temo que ahora mismo no soy una buena compañera de viaje». «Lo estás haciendo muy bien para alguien que ayer estaba casi muerto», replicó Wade, llevando su caballo a beber. La mayoría de la gente seguiría tumbada boca arriba. Mientras el caballo bebía, Wade montó rápidamente un sencillo campamento, desenrollando su saco de dormir bajo un álamo que les daba cobijo. «Tú te quedarás con esto», dijo, señalando el saco de dormir. «Yo haré la guardia», dijo Emma, negando con la cabeza. «No puedo quedarme con tu única cama». «Puedes y lo harás», dijo Wade con firmeza. «Necesitas descansar para recuperar fuerzas. Yo he dormido en suelos más duros y con menos motivos». Después de una sencilla comida de frijoles calentados al fuego, Wade observó cómo el cansancio finalmente se apoderaba de Emma. Ella se acurrucó de lado en su saco de dormir y su respiración se estabilizó casi de inmediato. Mientras dormía, las arrugas de preocupación se suavizaron en su rostro, revelando a una mujer más joven de lo que él había pensado inicialmente, tal vez de 25 o 26 años, con rasgos que podrían haberse considerado bonitos antes de que las penurias y la enfermedad le hubieran quitado su suavidad. Wade se recostó contra el tronco del álamo, con el rifle en el regazo. Los sonidos nocturnos del desierto los rodeaban, el aullido lejano de los coyotes, el susurro de las criaturas nocturnas entre la maleza, el suave susurro del viento entre las ramas. Pensó en la caravana que continuaba hacia el oeste, llevando consigo a un hombre que había abandonado a su esposa sin siquiera confirmar su muerte. Tal crueldad estaba más allá de la comprensión de Wade. En sus años como explorador, había visto a gente hacer cosas extraordinarias por sus seres queridos, cruzar ríos embravecidos, atravesar puertos de montaña en medio de ventiscas, luchar contra bandidos y tribus hostiles. Sin embargo, este hombre simplemente había aceptado la supuesta muerte de su esposa y había seguido adelante sin mirar atrás. La mirada de WDE volvió a la figura dormida de Emma. Pasara lo que pasara, la llevaría sana y salva hasta Kingman. Después, ella elegiría su propio camino. Pero algo le decía que la mujer que había sobrevivido al abandono y a la fiebre no se contentaría con simplemente existir. Había en ella una resistencia que denotaba una fuerza más profunda, una cualidad que le atraía, a pesar de su habitual cautela ante los enredos. Las estrellas giraban sobre sus cabezas, marcando el paso de las horas. Wade permaneció vigilante, protegiendo tanto su seguridad física como, de alguna manera tácita, el frágil nuevo comienzo que el amanecer traería para Emma Vera. La mañana llegó con el suave resplandor de las primeras luces y el coro de pájaros del desierto que daban la bienvenida al nuevo día. Wade había dormido a ratos durante la noche, permaneciendo siempre lo suficientemente alerta como para detectar cualquier amenaza potencial. Ahora removía las brasas de su pequeña hoguera, añadiendo leña para reavivarla. Emma se despertó cuando el aroma del café llenó el aire. Se incorporó lentamente, apartándose el pelo enmarañado de la cara. Wade observó con satisfacción que esa mañana tenía más color en las mejillas. «¿Cuánto tiempo he estado dormida?», preguntó, con la voz aún ronca por el sueño. «Unas 12 horas», respondió Wade, sirviendo café en una taza de hojalata. «Tu cuerpo lo necesitaba». Ella aceptó la taza con un murmullo de agradecimiento, envolviendo con los dedos su calor. No había dormido tan profundamente desde entonces. No recuerdo cuándo. «A veces, cuando baja la fiebre, eso es lo que pasa», dijo Wade agachándose junto al fuego. «¿Tienes hambre?». Emma asintió con la cabeza, bebiendo a sorbos el café negro y fuerte. Sorprendentemente, sí. Él preparó un desayuno sencillo con bacon y lo que le quedaba de su ataque al corazón. Mientras comían, Emma parecía recuperar no solo fuerzas físicas, sino también determinación. Enderezó los hombros y miró a su alrededor con ojos más claros. «He estado pensando», dijo finalmente, apartando su plato vacío. «No puedo seguir llamándote señor Kincaid después de todo lo que has hecho por mí». «Wade estará bien»,
respondió él con una leve sonrisa. Entonces yo soy Emma, no la señorita Vera, dudó ella. A menos que sea inapropiado dadas nuestras circunstancias. Wade se rió entre dientes. Creo que ya hemos dejado atrás ese tipo de preocupaciones, Emma. Desmontaron el campamento con eficiencia. Wade le enseñó a Emma cómo apagar correctamente el fuego y dejar el mínimo rastro de su presencia. Ella aprendía rápido, observaba sus métodos y los replicaba sin hacer preguntas innecesarias. La granja que te he mencionado está a unas 6 horas más a caballo, dijo WDE mientras la ayudaba a montar. Pertenece a una pareja mayor, los Henderson. Vinieron al oeste hace unos 10 años y establecieron una pequeña explotación ganadera. Son buena gente. Emma se acomodó en la silla de montar, mostrando ya más comodidad al cabalgar que el día anterior. ¿Les importará recibir visitantes inesperados? Aquí la hospitalidad no es opcional para sobrevivir, explicó Wade, subiéndose detrás de ella. La disposición era incómoda, pero necesaria. El caballo no podía mantener el ritmo con los dos caminando, y Emma aún no tenía fuerzas para cabalgar sola durante largos tramos. WDE era muy consciente de su cuerpo contra el suyo, la curva de su espalda ajustándose a su pecho mientras él se inclinaba para coger las riendas. Mantenía una distancia respetuosa siempre que podía, pero la intimidad de su posición era inevitable. Siento las molestias, dijo él al ponerse en marcha. No es lo ideal, pero nos llevará allí más rápido. Después de pensar que iba a morir sola en el desierto, esto no es precisamente una penuria, respondió Emma, y la tensión fue abandonando poco a poco sus hombros a medida que se acostumbraba a compartir el viaje. A medida que el sol subía, hablaron con cautela al principio, y luego con creciente naturalidad. WDE se enteró de que Emma había perdido a sus padres a causa de la gripe 3 años antes, dejándola sin familia, salvo el marido que ahora la había abandonado. Había sido una profesora dedicada en su pequeño pueblo de Missouri hasta que Jacob Vera la cortejó con promesas de aventura y prosperidad en el oeste. Pensé que estaba siendo valiente, admitió. Dejar atrás todo lo familiar para empezar una nueva vida. Ahora me pregunto si solo estaba siendo una tonta. No hay nada de tonto en la esperanza, replicó Wade, ni en confiar en alguien que prometió cuidar de ti. Emma se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, ¿y tú? ¿Tienes familia en algún lugar? Una hermana en Virginia, respondió Wade, casada y con 3 hijos ahora. Nos escribimos de vez en cuando. Hizo una pausa. Perdí a mis padres antes de la guerra, a mi padre en un accidente forestal y a mi madre por tuberculosis 2 años después. ¿Y tú nunca te casaste? La pregunta fue tentativa, como si temiera sobrepasarse. WD la abrazó con más fuerza mientras guiaba al caballo alrededor de un saliente rocoso. Una vez estuve a punto. Se llamaba Catherine. No entendía por qué no podía sentar cabeza después de la guerra. ¿Por qué las paredes de una casa me hacían sentir como si se me echaran encima? Su voz se volvió distante al recordar. Lo último que supe es que se casó con un banquero en Richmond. Probablemente mejor para ella. Lo siento, dijo Emma en voz baja. Wade negó con la cabeza, aunque ella no podía verlo. No lo sientas. Algunas personas no están hechas para llevar una vida convencional. Cabalgaron a través de un paisaje cada vez más variado. A medida que avanzaban hacia el este, los afloramientos rocosos dieron paso a extensiones de praderas, salpicadas de mosquitos y pequeños bosquecillos de álamos, que indicaban la presencia de agua subterránea. Wade señaló puntos de referencia y le enseñó a Emma a leer el terreno en busca de señales de agua, refugio y posibles peligros. Mira allí, dijo al mediodía, indicando unas sutiles depresiones en la tierra junto a unas huellas tenues. Un antílope americano pasó por aquí esta mañana, en dirección al agua. Emma estudió las señales con interés. ¿Cómo sabes que fue por la mañana? Las huellas aún tienen los bordes afilados. Si fueran más antiguas, el viento las habría suavizado y el sol habría cambiado el aspecto del suelo removido. Wade señaló hacia adelante. Nos están llevando directamente al abrevadero al que me dirigía. Efectivamente, medio kilómetro más adelante apareció un pequeño manantial,
rodeado de vegetación que parecía milagrosa en el árido paisaje. Se detuvieron para descansar y dar de beber al caballo, estirando las piernas a la sombra de unos árboles raquíticos. Emma se acercó al borde del manantial y se arrodilló para salpicarse agua en la cara. La fresca humedad era una delicia para su piel, lavando el polvo y el cansancio. Cuando levantó la cabeza, vio que Wade la observaba, con una expresión indescifrable en los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó, sintiéndose de repente cohibida. Él apartó la mirada y ajustó la silla de montar del caballo sin necesidad. Solo pensaba que hoy pareces más fuerte. Eso es bueno. Había algo más en su voz, pero Emma no insistió. Todavía se sentía demasiado insegura de su posición, demasiado consciente de su completa dependencia de la buena voluntad de este hombre. Continuaron su viaje durante la tarde, bajo un sol implacable. Cuando la granja de los Henderson apareció a la vista, una modesta casa sin edificios enclavada en un valle protegido, Emma se apoyaba contra el pecho de Wade. Su renovada energía se desvanecía bajo el calor implacable. Ya casi hemos llegado, la animó Wade, sosteniéndola con más firmeza. Solo un poco más. Martha Henderson los vio desde el porche y llamó a su marido. Cuando Wade condujo el caballo al patio, los Henderson ya estaban esperando. Martha, limpiándose las manos en el delantal, y su marido, Josiah, sosteniendo un rifle con naturalidad, pero con vigilancia. El reconocimiento se reflejó en el rostro curtido del anciano. Kincaid no esperaba verte dirigiéndote hacia el este. Las circunstancias cambiaron, respondió Josiah Wade, desmontando antes de ayudar con cuidado a Emma a bajar. Esta es Emma Vera. Necesita refugio y descanso. Martha se adelantó, observando el estado de agotamiento de Emma con ojos experimentados. Por Dios, niña, pareces a punto de caer. Entra antes de que te caigas. La amabilidad natural de la anciana casi hizo perder la compostura a Emma. Consiguió asentir con gratitud mientras Martha le rodeaba la cintura con un brazo para sostenerla y la guiaba hacia la casa. ¿Qué ha pasado?, preguntó Josiah a Wade en voz baja, una vez que las mujeres estuvieron fuera del alcance del oído. Wade le contó brevemente cómo había encontrado a Emma abandonada junto a la caravana, el engaño de su marido y su recuperación de la fiebre. La expresión de Josiah se ensombreció mientras escuchaba. Algunos hombres no merecen el aire que respiran, murmuró el anciano. Bueno, ella es bienvenida aquí todo el tiempo que sea necesario. Martha la cuidará. Dentro, Emma se encontró sentada a una sólida mesa de madera mientras Martha se afanaba en la cocina, preparando un plato de estofado y gruesas rebanadas de pan casero más rápido de lo que Emma hubiera creído posible. «Come», le indicó la anciana. «Después te asearemos y te llevaremos a una cama adecuada. Puedes contármelo todo después de descansar». La sencillez de tanta amabilidad normal después del trauma del abandono y el rescate abrumó a Emma. Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que pudiera evitarlo. Martha se detuvo y posó su mano curtida sobre el hombro de Emma. «Ya está. Pase lo que pase, aquí estás a salvo. Lo solucionaremos todo». Emma se secó los ojos y esbozó una sonrisa llorosa. «Gracias. No sé cómo podré agradecerte tanta amabilidad». «Peau». Martha hizo un gesto de indiferencia. «Aquí nos ayudamos unos a otros. Eso es pago suficiente». Más tarde, después de que Emma se hubiera bañado en feliz intimidad y se hubiera puesto un camisón prestado, se encontró en una habitación pequeña pero cómoda. Martha le había proporcionado un vestido limpio para el día siguiente y le había prometido lavar la ropa gastada del viaje. Desde la ventana, Emma podía ver a Wade y Josiah sentados en el porche, enfrascados en una conversación seria mientras el sol se ponía detrás de las lejanas montañas. Algo en la postura de Billy D.E., la forma en que se inclinaba hacia adelante, gesticulando ocasionalmente con intensa concentración, le indicaba que estaban discutiendo su situación. ¿Qué pasaría al día siguiente? ¿Continuaría con ella hasta Kingman o la dejaría al cuidado de los Henderson? La idea de separarse de él le provocó una inesperada sensación de vacío en el pecho. En solo 2 días, él se había convertido en su salvavidas, la única constante en un mundo que se había puesto patas arriba.
Emma apoyó la mano contra el frío cristal de la ventana. No sabía nada de este hombre más allá de lo que él había decidido compartir, pero confiaba en él implícitamente. ¿Era solo gratitud por haberla rescatado? ¿O algo más profundo que empezaba a echar raíces? Estaba demasiado agotada para desentrañar sus complicadas emociones. Al alejarse de la ventana y hundirse en la primera cama de verdad que había conocido en meses, el último pensamiento consciente de Emma fue el de los brazos de WDE rodeándola con firmeza, mientras cabalgaban por el desierto hacia el primer lugar donde se había sentido realmente segura desde que salió de Missouri. Emma se despertó con la luz del sol entrando por unas cortinas desconocidas y el sonido lejano de la actividad exterior. Por un momento, la desorientación se apoderó de ella, pero luego los recuerdos del día anterior cobraron nitidez. La granja de los Henderson, seguridad, al menos temporalmente. Se vistió rápidamente con el sencillo vestido de calico que Martha le había proporcionado, notando cómo le quedaba holgado. La fiebre había hecho mella en ella, dejándola más delgada de lo que estaba cuando la caravana partió con Louis hacía meses. Cuando Emma entró en la cocina, encontró a Martha amasando pan, con sus hábiles manos trabajando con eficiencia. «Buenos días», la saludó la anciana con calidez. «Has dormido casi 12 horas. ¿Cómo te encuentras?» «Mucho mejor», respondió Emma con sinceridad. «Tu hospitalidad ha sido una bendición». Martha asintió con la cabeza, con evidente satisfacción en su expresión. «Siéntate, niña. Hay café en la cafetera y el desayuno se mantiene caliente en el horno. Los hombres llevan levantados desde el amanecer». Mientras Emma comía, Martha trabajaba a su lado, en un silencio cómodo entre ellas. Finalmente, la mujer mayor habló. «Wade nos contó lo que pasó con la caravana. Su voz era suave pero directa. Es una traición terrible de soportar». Emma dejó el tenedor, sintiendo de repente que le costaba tragar. «Sí. ¿Qué vas a hacer ahora?», era la pregunta que Emma se había estado haciendo desde que se despertó. «No estoy del todo segura. Wade mencionó que Kingman podría necesitar profesores o contables». Martha asintió pensativa. «Está creciendo rápidamente. Llegan los ferrocarriles. Pero aún es difícil. Todavía no hay muchas familias. La mayoría son hombres que trabajan en las minas o en las explotaciones ganaderas». Observó a Emma con atención. Una mujer sola se enfrentará a muchos retos. «No tengo otra alternativa», respondió Emma con sencillez. «Ahora debo abrirme camino por mí misma. Siempre hay alternativas, hija». Martha se limpió las manos en el delantal. «A Josiah y a mí nos vendría bien ayuda aquí. No nos hacemos más jóvenes. Y este lugar da más trabajo del que podemos manejar cómodamente los dos». La oferta tomó a Emma por sorpresa. Acogerían a una completa desconocida. «No serías una desconocida por mucho tiempo», señaló Martha con pragmatismo. «Y Wade responde por ti, lo que tiene mucho peso para nosotros. Él es buen juez del carácter». El corazón de Emma se aceleró al mencionar a Wade. «¿Lo es? ¿Sigue aquí?» Los ojos de Martha se suavizaron con complicidad. «Ha salido con Josiah a mirar la valla del Prado Sur. Deberían volver al mediodía». Dudó y luego añadió. «Dice que quiere llevarte sano y salvo a Kingman». El alivio y algo más cálido, floreció en el pecho de Emma. «Has sido extraordinariamente amable». «Wade Kincaid no hace las cosas por mera amabilidad», dijo Martha, volviéndose hacia la masa de pan. «Hace lo que cree que es correcto, sin importarle la conveniencia o el coste. Es una cualidad poco común en cualquier persona, pero especialmente en un hombre que ha visto lo que él ha visto». «¿Qué quieres decir?». Martha dio forma a la masa antes de responder. «La guerra cambia a los hombres. A algunos los destroza por completo. A otros los endurece y los convierte en seres crueles. A unos pocos, como Wade, los despoja de todo lo superfluo y deja al descubierto su naturaleza esencial». Metió las bandejas de pan en el horno. Lo que quedaba en él era una columna vertebral de acero y una brújula moral que no vacila, incluso cuando sería más fácil hacerlo. Emma asimiló esto y lo añadió a las piezas del salario que ya había reunido. «¿Cómo es que Josiah y tú lo conocéis tan bien?». «Le salvó la vida a Josiah hace 3 inviernos», respondió Martha con naturalidad. «Una tormenta de nieve lo sorprendió revisando las vallas.
Wade lo encontró medio congelado. Lo llevó a casa a pesar del mal tiempo. Eso habría matado a la mayoría de los hombres. Miró a Emma. Como dije, él hace lo que es correcto, no lo que es fácil. El resto de la mañana transcurrió entre tareas domésticas. Emma insistió en ayudar a Martha, encontrando consuelo en los ritmos familiares de las tareas del hogar después de meses de viajes caóticos. Lavaron los platos, batieron mantequilla y cosecharon verduras del huerto. La conversación fluía con facilidad entre ellas. Martha compartió historias de sus primeros años en el territorio, las dificultades y los triunfos, la comunidad que habían construido gradualmente con vecinos dispersos a kilómetros de distancia. Emma se sintió atraída por el mundo de la anciana, viendo tanto sus desafíos como sus recompensas. No es una vida fácil, admitió Martha mientras pelaban guisantes en el porche. Pero es la nuestra, moldeada por nuestras propias manos. En eso radicaba su satisfacción. A primera hora de la tarde, dos jinetes aparecieron en el horizonte. Incluso a distancia, Emma reconoció inmediatamente la postura erguida de WDE en la silla de montar. Algo revoloteó en su estómago, tal vez anticipación o nerviosismo. No estaba preparada para nombrarlo con más precisión. Cuando los hombres desmontaron en el patio, Emma se fijó en que Wade llevaba un pequeño paquete envuelto en tela impermeable. Él la saludó con un gesto antes de desaparecer en el granero con Josiah para atender a los caballos. Martha observó la mirada de Emma siguiendo a Wade. Paciencia, le aconsejó con una sonrisa cómplice. Los hombres necesitan descansar después de montar. Vendrán enseguida. Tal y como había dicho, Wade y Josiah aparecieron en el porche 20 minutos más tarde, después de haberse lavado el polvo del trabajo de la mañana. Josiah se dirigió inmediatamente a Martha y le puso cariñosamente una mano curtida en el hombro mientras se sentaba a su lado. Los ojos de WDA encontraron los de Emma. «Hoy tienes mejor aspecto», dijo simplemente. «Me siento mejor», respondió ella. «Gracias por traerme aquí». Él asintió y le tendió el paquete envuelto en tela impermeable. «Lo encontré en un puesto comercial a unos 16 kilómetros al sur la semana pasada. Pensé que ahora podría necesitarlo». Curiosa, Emma desenvolvió el paquete y encontró un diario encuadernado en cuero suave, junto con un lápiz y un pequeño cuchillo para afilarlo. «Para que anotes tus pensamientos», explicó Wade con aire casi avergonzado. «O tus cálculos, si acabas llevando la contabilidad en Kingman». La delicadeza del regalo conmovió profundamente a Emma. Reconocía tanto su pasado como profesora como su futuro incierto, y le ofrecía una herramienta que le sería útil independientemente del camino que tomara. «Gracias», dijo, pasando los dedos por el suave cuero. «Es perfecto». El almuerzo fue sencillo pero abundante, y la conversación fluyó con naturalidad alrededor de la mesa. Josiah habló de las mejoras que había que hacer en la granja, mientras que Martha compartió las noticias de sus vecinos más cercanos que había recopilado durante una visita la semana anterior. «El hijo mayor de Cal Thornton se va a casar en otoño», le dijo a Wade. «Esperan que puedas volver para asistir». Wade asintió. «Lo intentaré. Depende de dónde me tenga el ejército en ese momento». Emma escuchó, absorbiendo las conexiones que unían a estos granjeros dispersos a través de vastas distancias. Era un tipo de comunidad diferente al que ella había conocido en Missouri, menos definida por la proximidad que por la experiencia compartida y la dependencia mutua. Después de la comida, Josiah invitó a Wade a ayudarle a reparar una rueda de carreta rota. La partida de los hombres dejó a Emma sola con Martha una vez más mientras recogían la mesa. «WDA parece conocer a todo el mundo en el territorio», observó Emma. «Es por la naturaleza de su trabajo», respondió Martha. «Viaja más que la mayoría y la gente lo recuerda. Se ha ganado el respeto de los colonos y las tribus, lo cual no es poca cosa en estas tierras». «Tribus», repitió Emma, con un tono de aprensión en su voz. La caravana había viajado con el temor constante de los ataques indios, aunque no se habían encontrado con ninguno. Martha la miró con severidad. «Los Huapi tienen derechos sobre gran parte de estas tierras por tratado. En su mayoría son pacíficos si se les trata con justicia, lo que rara vez ocurre». Suspiró.
Wade habla su idioma y respeta sus costumbres. Eso ha salvado vidas en ambos bandos más de una vez. Esta nueva faceta de Wade intrigó aún más a Emma. Nunca lo ha mencionado. No lo haría. Wade no presume de sus logros. Martha le entregó a Emma un plato para secar. Deberías preguntarle sobre eso. Es importante comprender a los pueblos que estaban aquí primero si quieres hacer tu vida en este territorio. Más tarde, esa misma tarde, Emma encontró a Wade solo en el porche, escribiendo en un pequeño cuaderno similar al que le había dado. Levantó la vista cuando ella se acercó y cerró el libro. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó ella. Él asintió con la cabeza y se hizo a un lado en el banco para hacerle sitio. Por supuesto. Se quedaron sentados en un silencio agradable durante un momento, observando a Hawk volar perezosamente en círculos en la distancia. Finalmente, Emma reunió el valor necesario. Martha mencionó, «Hablas con las tribus de esta región». La expresión de Wade permaneció neutra. Algunas son principalmente Wa y Mojave, y algunas Apache, aunque están más al sur y al este de donde suelo viajar. ¿Cómo son? Me refiero a los Wa. La pregunta de Emma era sincera, nacida de la curiosidad más que del miedo. Wade pareció darse cuenta de ello y pensó cuidadosamente su respuesta. Orgullosos, adaptables. Conocen esta tierra como los colonos nunca la conocerán. Contempló las montañas lejanas. Su conexión con este territorio se remonta a innumerables generaciones. Leen el clima, las plantas, los animales como nosotros leemos los libros. En la caravana nos dijeron que solo debíamos temerles, admitió Emma. El miedo proviene de la ignorancia, respondió Wade. La mayoría de los conflictos comienzan con malentendidos y luego se intensifican a través de represalias por ambas partes. Su voz denotaba tristeza. He visto atrocidades cometidas tanto por blancos como por indios. Ninguno de los dos tiene el monopolio de la crueldad o la compasión. ¿Cómo aprendiste su idioma? Al principio por necesidad, dijo Wade, luego por respeto. Cuando empecé a explorar, me di cuenta de que saber solo inglés era como intentar leer con un ojo cerrado. Te pierdes la mitad de lo que hay. La miró. Un anciano guapay llamado Canuna me enseñó. Tardé casi 2 años en dominarlo lo suficiente como para mantener conversaciones complejas. Emma quedó cautivada por este atisbo de un mundo tan diferente de su limitada experiencia. Nunca imaginé que el jefe de la caravana hablara de ellos como si fueran poco más que animales. Ese tipo de pensamiento mata a la gente, dijo Wade con rotundidad. Las tribus de aquí son sociedades complejas con sus propias leyes, creencias y conocimientos. Despreciar eso ha sido el mayor error de la expansión hacia el oeste. La convicción en su voz despertó algo en Emma, admiración por su visión lúcida de una situación que la mayoría de los colonos solo veían en términos de conquista. ¿Me enseñarás algunas palabras?, preguntó impulsivamente. Si voy a vivir en este territorio, al menos debería saber cómo saludar respetuosamente a sus habitantes originales. La expresión de Wade se suavizó con algo parecido a la aprobación. Puedo hacerlo. Pensó por un momento y luego dijo, Howie Nick, que significa buenos días. Emma repitió la frase con cuidado, escuchando mientras Wade corregía su pronunciación. Continuaron con saludos sencillos y expresiones de gratitud. Emma practicó con diligencia hasta que pudo reproducir los sonidos desconocidos con razonable precisión. «Tienes buen oído», comentó Wade después de que ella dominara varias frases. «No todo el mundo puede distinguir las diferencias tan rápidamente». «Enseñar a los niños a leer me entrenó para escuchar con atención», respondió Emma, complacida por su aprobación. «Los diferentes sonidos pueden ser tan difíciles para los estudiantes de inglés como estas palabras huapay lo son para mí». Su conversación continuó hasta que la puesta de sol pintó el paisaje de dorado y carmesí. Emma se sentía cada vez más cómoda en compañía de Wade, y su conversación fluía con naturalidad desde el idioma hasta las costumbres, desde la política territorial hasta las filosofías personales. Cuando la oscuridad los obligó a entrar, se dio cuenta de que nunca había conversado tan abiertamente con su marido, ni siquiera durante su noviazgo. Jacob hablaba mientras ella escuchaba, decidía mientras ella asentía. Con Wade,
La conversación era un verdadero intercambio. Sus pensamientos tenían el mismo valor que los de él. Esa noche, tumbada en la cama prestada, Emma se enfrentó a una difícil verdad. A pesar de la generosa oferta de Martha de un lugar en la granja, sabía que su camino la llevaba a Kingman. No porque ofreciera mejores perspectivas, sino porque era allí donde Wade la llevaba. En solo unos días, este hombre tranquilo y con principios se había convertido en el centro de su mundo en reorientación. Darse cuenta de ello era tan aterrador como emocionante. Una vez antes había puesto su futuro en manos de un hombre, solo para ser descartada cuando la conveniencia así lo dictaba. ¿Podría arriesgarse a volver a ser tan vulnerable? E incluso si se atrevía, ¿qué pruebas tenía de que Kincaid la viera como algo más que una obligación de la que deshacerse? Emma agarró el diario de cuero que él le había dado y encontró un extraño consuelo en su sólida presencia. Mañana partirían hacia Kingman. Lo que sucediera después determinaría el resto de su vida. Un pensamiento que la mantuvo despierta hasta bien entrada la noche. Apenas había amanecido cuando Wade encontró a Emma en el porche. Había cambiado el vestido prestado por su propia ropa recién lavada. El pequeño bulto con sus pertenencias, incluido el diario que él le había regalado, estaba junto a ella en el banco. «Te has levantado temprano», observó él, apoyándose en la barandilla del porche. «No podía dormir», admitió Emma. «Demasiadas cosas en la cabeza», asintió Wade, comprensivo. «Tenemos un largo viaje por delante. Deberíamos llegar a Kingman al anochecer si vamos bien de tiempo». Martha salió de la casa con un paquete envuelto en aceite. «Provisiones para el viaje», explicó, entregándoselo a Wade, «y algunas cosas para que Emma empiece en la ciudad». Emma se levantó para abrazar a la anciana. Su amabilidad ha sido abrumadora. No sé cómo agradecerle adecuadamente. «Vive bien», respondió Martha con sencillez. «Eso es agradecimiento suficiente». Miró a Emma y a Wade con una mirada cómplice. «Y quizá nos visites cuando puedas. Echamos de menos la compañía, especialmente en invierno». Josiah apareció con el caballo de Wade, ensillado y listo. Había añadido una segunda manta para amortiguar el viaje de 2 personas. «Pensé en prestarte nuestra mula», le dijo el anciano a Wade. «Pero esa bestia rebelde probablemente os tiraría a los dos en cuanto tuviera oportunidad». Se despidieron con la calidez de la verdadera amistad. Emma se comprometió a escribir a Martha para contarle cómo iba su nueva vida en Kingman. Esa conexión le parecía importante, un lazo al que aferrarse mientras se aventuraba en otra incógnita. Las primeras horas del viaje transcurrieron en un silencio agradable. Emma se sentó delante de Wade, como habían hecho anteriormente, aunque ahora con más confianza, ya que había recuperado gran parte de sus fuerzas. El terreno que atravesaban se volvía cada vez más accidentado, con afloramientos rocosos y barrancos escarpados que exigían toda la atención de Wade para avanzar con seguridad. Al mediodía se detuvieron a descansar a la sombra de una imponente formación rocosa. Wade extendió una manta para que Emma se sentara mientras él revisaba el caballo y rellenaba sus cantimploras en un pequeño manantial entre las rocas. «¿Estás bien?», le preguntó al volver para darle un cantimplora. Emma asintió. «Mucho mejor que antes. Creo que la cocina de Martha me ha devuelto lo que me quitó la fiebre». Wade sonrió. «Ella tiene ese defecto. La mitad del territorio ha sido atendido en su mesa en algún momento u otro». Comieron algo de la comida que Martha había preparado. Rebanadas gruesas de pan, venado ahumado y manzanas secas. La sencilla comida sabía a lujo después de las raciones del camino. «Háblame de Kingman», dijo Emma cuando terminaron de comer. «¿Dónde me alojaré cuando lleguemos?» «Hay una pensión regentada por una viuda llamada señora Hollister», respondió Wade. «Es un lugar respetable. Tiene habitaciones separadas para mujeres y hombres». Dudó. «Te he conseguido crédito allí hasta que encuentres trabajo». Emma se tensó ligeramente. «No puedo aceptar caridad, señor King». «No es caridad», replicó Wade. «Es un anticipo. Lo devolverás cuando te hayas establecido». Ella quería seguir discutiendo, pero reconoció lo práctico de su propuesta. Sin fondos, sus opciones serían muy limitadas, quizás peligrosamente. «Gracias», dijo finalmente. «Devolveré hasta el último centavo».
Wade asintió, aceptando sus condiciones. También he avisado a algunas personas que podrían ofrecerte trabajo. Samuel Graves regenta la tienda general. A menudo necesita ayuda con el inventario y la contabilidad. Y Judith Walsh está intentando crear una escuela en condiciones. Actualmente da clases en su salón, pero la ciudad está creciendo tan rápido que se está hablando de construir una escuela para la próxima primavera. La idea de que él ya hubiera tomado medidas para asegurar su futuro en Kingman conmovió profundamente a Emma. Has hecho mucho, no lo suficiente para compensar lo que te hicieron, respondió Wade con un deje de ira en la voz. Nadie debería ser abandonado así, y menos alguien que confiaba en quienes se suponía que debían protegerla. Su vehemencia sorprendió a Emma. Pareces tomarte lo que me pasó como algo personal. Wade se quedó en silencio un momento, con la mirada fija en el horizonte lejano. He visto a demasiadas personas abandonadas, dijo finalmente. Durante la guerra, tras las batallas en los asentamientos afectados por enfermedades o penurias aquí, en las caravanas fallidas, la miró con intensidad. Cada vez que alguien decidía quién merecía ser salvado y quién no, cada vez que alguien se erigía en juez del valor de otra persona. Y eso te ofende, observó Emma en voz baja, con profundidad. WD apretó la mandíbula. Tu marido tomó esa decisión. Decidió que tu vida valía menos que su comodidad. Nunca entenderé cómo un hombre puede hacerle eso a su esposa. La emoción cruda en su voz creó una corriente entre ellos, algo eléctrico e innegable. Emma se encontró conteniendo la respiración, atrapada por la intensidad de su mirada. Entonces Wade se levantó bruscamente, rompiendo el momento. Debemos seguir adelante. Aún nos queda un buen trecho por recorrer. El resto del viaje los llevó a través de un territorio cada vez más poblado. Pasaron por varios ranchos pequeños y concesiones mineras, intercambiando ocasionalmente saludos con los trabajadores o colonos que encontraban. Emma notó cómo estas breves interacciones cambiaban dependiendo de con quién se encontraran. Wade era formal, pero amistoso con los otros colonos blancos, respetuoso y cuidadoso con los pocos indios con los que se cruzaban, y cautelosamente neutral con un grupo de trabajadores chinos que despejaban el terreno para el futuro ferrocarril. Te mueves con tanta facilidad por estos mundos diferentes, comentó Emma, después de uno de esos encuentros. Wade negó con la cabeza. No necesariamente con facilidad. Aquí, comprender las reglas no escritas de cada comunidad puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y problemas. A medida que la tarde se alargaba hacia la noche, coronaron una colina y vieron Kingman extendido ante ellos en un valle poco profundo, un conjunto de estructuras de madera con algunos edificios de ladrillo en el centro, rodeados de tiendas de campaña y viviendas más pequeñas en las afueras. Es más grande de lo que esperaba, dijo Emma, contemplando el lugar. Crece cada mes, confirmó Wade. Los equipos de topografía del ferrocarril pasaron por aquí el año pasado. Una vez que lleguen las vías, explotará. Señaló diferentes zonas del asentamiento. Ahí está el distrito comercial, salones y salas de juego al oeste, establecimientos más respetables al este. La pensión está ahí, cerca de la iglesia. Emma estudió lo que sería su nuevo hogar, tratando de imaginarse a sí misma encontrando un lugar en esta comunidad fronteriza. Después del aislamiento del camino en la granja de los Henderson, el bullicio de incluso esta modesta ciudad le parecía abrumador. ¿Tienes miedo?, preguntó Wade en voz baja, percibiendo su vacilación. Sí, admitió Emma, pero ya he tenido miedo antes y he sobrevivido. Me las arreglaré. Wade la abrazó brevemente. Harás más que arreglártelas, Emma Vera. Prosperarás. Su confianza reforzó el valor de ella mientras cabalgaban hacia la ciudad. A pesar de que se acercaba la noche, Kingman bullía de actividad. Se descargaban carros de mercancías, los mineros regresaban de sus concesiones y los comerciantes cerraban sus tiendas. Varias personas saludaron a Wade al pasar, con miradas curiosas fijas en Emma. La pensión resultó ser un edificio blanco de 2 plantas con revestimiento de madera, contraventanas verdes y un amplio porche delantero. Las ventanas estaban adornadas con jardineras y la acera barrida denotaba un cuidadoso mantenimiento.
Era, pensó Emma con alivio, un establecimiento respetable. La señora Hollister los recibió en la puerta, una mujer alta y angulosa de unos 50 años, con ojos astutos y un moño de cabello gris bien peinado. Evaluó a Emma con una rápida mirada comprensiva. «Usted debe de ser la señorita Vera», dijo con brío. «La carta de Wade llegó ayer. Tenemos una habitación preparada». «Gracias», respondió Emma, desmontando con la ayuda de WDA. Sentía las piernas temblorosas después del largo viaje. «Les mostraré sus habitaciones después de la cena», continuó la señora Hollister. «Ya casi está lista, y parece que a ambos les vendría bien una comida caliente». En el comedor de la pensión había una docena de residentes más, 4 mujeres y 8 hombres, todos ellos claramente pertenecientes al sector respetable de la sociedad fronteriza. Presentaron a Emma como una recién llegada que buscaba trabajo como profesora o administrativa. La ficción de que era una joven viuda que había venido al oeste para empezar de nuevo quedó establecida sin necesidad de explicaciones explícitas, creando una historia que no planteaba preguntas incómodas sobre un marido desaparecido. Durante toda la comida, Emma fue consciente de la presencia de WDA al otro extremo de la mesa, conversando tranquilamente con el gerente de una empresa de transporte y lanzándole miradas ocasionales. Ella respondió a las preguntas de sus compañeros de mesa con cuidadosa cortesía, revelando poco de sus verdaderas circunstancias, mientras se presentaba como una persona educada y capaz. Después de la cena, la señora Hollister le mostró a Emma una habitación pequeña pero limpia en el segundo piso, con vistas a la calle principal. «Los baños están al final del pasillo», le explicó la anciana. «El desayuno es a las 6:30, la comida al mediodía para quienes regresan para ello. La cena es a las 6 en punto. El día de lavandería es el miércoles. No permito visitas masculinas en las habitaciones, pero puede recibir visitas en el salón hasta las 8:01 de la noche». La recitación concisa de las normas resultó extrañamente reconfortante para Emma. Un marco de normalidad después de tanta agitación. «Gracias, señora Hollister. Esto me vendrá perfectamente». La expresión severa de la casera se suavizó ligeramente. Woody King no da referencias a la ligera. Si él dice que eres una mujer de calidad que se enfrenta a circunstancias difíciles, eso me basta. Ella dudó. La tienda general está buscando ayuda con sus cuentas. Me tomé la libertad de mencionar tu nombre al señor Graves esta mañana. Es muy amable, dijo Emma, agradecida por la oportunidad inmediata. La señora Hollister asintió enérgicamente. «Instálate. Baude te espera en el salón para despedirse cuando estés lista». La palabra adiós impactó a Emma con una fuerza inesperada. Por supuesto, Wade se marcharía. Había cumplido con su deber para con ella. Ella estaba bien establecida en Kingman, con perspectivas de empleo y un alojamiento respetable. No había razón para que él se quedara. Sin embargo, la idea de su partida le produjo un vacío en el pecho. En menos de una semana, este hombre se había convertido en el punto fijo alrededor del cual giraba su nueva vida. Sin él, volvería a estar realmente sola. Emma se tomó un momento para recomponerse, se lavó la cara y las manos en el lavabo y se alisó el vestido arrugado por el viaje lo mejor que pudo. Luego bajó al salón, donde Wade estaba de pie, mirando por la ventana delantera, con el sombrero en la mano. Se volvió al entrar ella, y algo en su expresión, una mezcla de aprobación y pesar, hizo que su corazón latiera más rápido. «La señora Hollister tiene un buen establecimiento», dijo. «Estará cómoda aquí». «Sí», asintió Emma. También mencionó el puesto en la tienda general. WDE asintió. «Samuel Graves es un empleador justo. Si te contrata, te tratará con respeto». Dudó. «Saldré al amanecer. El ejército me espera en Fort Mojave a finales de semana». «Ya veo». Emma se esforzó por ocultar la decepción en su voz. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?» «Es difícil de decir. Esta misión podría durar un mes o más». WDE dio un paso más hacia ella, pero volveré a Kingman entre una misión de exploración y otra. Allí tengo una habitación y guardo mis provisiones. Emma sintió un gran alivio. «Entonces, volverás». «Sí»,
Su voz se suavizó. Veré cómo te vas adaptando. La promesa debería haber sido meramente cortés, pero algo en el tono de WDE le dio un significado más profundo. Emma se encontró buscando en su rostro la confirmación de que no era la única que sentía esa conexión entre ellos. Te debo la vida, dijo simplemente. WDE negó con la cabeza. No me debes nada, Emma. ¿Qué pasó en el camino cuando te encontré y te llevé a un lugar seguro? Fue decencia humana, no heroísmo excepcional. Sin embargo, te lo agradezco. Emma dudó y luego añadió, y echaré de menos tu compañía. Algo brilló en los ojos de WDE, una vulnerabilidad momentánea que rápidamente ocultó. Kingman es un pueblo pequeño. Nuestros caminos se volverán a cruzar muy pronto. Le tendió la mano. Hasta entonces, señorita Vera. Emma puso su mano en la de él, esperando un breve apretón de despedida formal. En cambio, los dedos de WDE se cerraron alrededor de los de ella con una suave presión, y su pulgar le rozó los nudillos una vez antes de soltarla. Hasta entonces, señor Kincaid, respondió ella, con una voz más firme de lo que se sentía. Con un ligero movimiento de cabeza, Wade se colocó el sombrero y se marchó, dejando a Emma de pie en el salón con el calor persistente de su tacto en la mano y la certeza de que, fuera lo que le esperaba en Kingman, su vida había cambiado irrevocablemente de rumbo en el momento en que él había regresado a aquel campamento abandonado. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad, mientras Emma se establecía en Kingman. Samuel Graves la contrató para organizar su caótico sistema de contabilidad y el inventario de la variada mercancía de la tienda. El trabajo era minucioso y exigente, pero Emma encontraba satisfacción en poner orden en las finanzas del comerciante. Sus días seguían un ritmo constante. Desayunaba en la pensión, trabajaba en la tienda hasta última hora de la tarde y luego pasaba la noche en la sala común o en su habitación, anotando los acontecimientos del día en el diario que Wade le había regalado. Hizo amigos entre sus compañeros de pensión y los residentes de la ciudad, labrándose cuidadosamente una reputación de competencia y corrección. Sin embargo, a pesar de sentirse cada vez más cómoda en Kingman, Emma seguía siendo muy consciente de la ausencia de Rudy. Se sorprendía a sí misma observando el camino que conducía a la ciudad, fijándose en la llegada de jinetes y carros de mercancías con una esperanza apenas reconocida. La señora Hollister, con su agudo ojo de observadora, parecía reconocer esta vigilancia, pero no hacía ningún comentario más allá de mencionar ocasionalmente noticias sobre los movimientos del ejército en el territorio. Emma también pasaba tiempo con Judith Walsh, la decidida joven que intentaba establecer una educación formal en Kingman. Actualmente enseñaba a 15 niños de diversas edades en su pequeña casa. Judith agradecía la experiencia y las sugerencias de Emma. El ayuntamiento finalmente ha aprobado los fondos para una escuela adecuada. Judith se lo explicó durante una de sus reuniones. La construcción debería comenzar en primavera. Cuando esté terminada, necesitaré una profesora asistente. El número de niños está creciendo más rápido de lo que puedo manejar sola. Estaré encantada de ayudar, respondió Emma, sintiendo un auténtico placer ante la perspectiva de volver a la enseñanza. Tu experiencia será muy valiosa, dijo Judith. Aquí pocos tienen formación reglada en educación, añadió vacilante. Sin embargo, el puesto no estará disponible hasta que se termine el edificio. Mi trabajo con el señor Graves me mantendrá hasta entonces, le aseguró Emma, y te agradezco la oportunidad de planificar el futuro. Esta conversación le dio a Emma algo que le había faltado desde su abandono, un futuro que anticipar en lugar de simplemente soportar. La perspectiva de reanudar su carrera docente, de contribuir de manera significativa al desarrollo de Kingman, despertó ambiciones que había reprimido durante su matrimonio. Jacob había considerado su educación como un adorno, no como un activo práctico. Había tolerado sus ocasionales referencias nostálgicas a la enseñanza, pero le había dejado claro que una concesión minera en California haría innecesario ese trabajo. Emma se dio cuenta entonces de hasta qué punto había renunciado a sus propias aspiraciones en favor de los sueños de él.
Una constatación tan dolorosa como liberadora. A medida que avanzaba el otoño, trayendo temperaturas más frescas al alto desierto, la posición de Emma en Kingman se consolidó. El señor Graves aumentó sus responsabilidades en la tienda, haciéndola ayudar a los clientes y gestionar la correspondencia, además de sus tareas de contabilidad. Varias familias prominentes la invitaron a reuniones sociales y se unió al pequeño coro de la iglesia que ensayaba semanalmente. Sin embargo, bajo esta creciente integración en la vida comunitaria, Emma albergaba una persistente sensación de incompletitud. Se encontraba mentalmente componiendo observaciones para compartir con Wade, anotando detalles del desarrollo de Kingman que pensaba que le interesarían. Cada noche anotaba estos pensamientos en su diario, creando un registro de sus días que a veces parecía una larga carta a un corresponsal ausente. 6 semanas después de su llegada a Kingman, Emma estaba trabajando hasta tarde en la tienda cuando sonó la campana de la puerta. Levantó la vista del libro de contabilidad y se quedó paralizada al ver a Wade Kincaid de pie en la entrada, con el polvo del camino en la ropa, pero inconfundiblemente presente. «Buenas noches, señorita Vera», dijo, quitándose el sombrero. «Veo que ha encontrado su lugar en el establecimiento de Graves». El saludo informal contradecía la intensidad de su mirada, que la recorría de arriba a abajo, fijándose en los cambios, su aspecto más saludable, su atuendo pulcro pero sencillo, la confianza en su postura que no había cuando él la dejó. «Señor Kincaid», logró decir Emma, con el corazón acelerándose de repente. «Bienvenido de nuevo a Kingman», dijo Samuel Graves, que salió del almacén y se alegró al ver a Wade. «Kincaid, he oído que has vuelto a la ciudad. ¿Cómo estaba el territorio al oeste?» «Seco», respondió Wade lacónicamente. «Los Mojave están preocupados por el acceso al agua con las nuevas operaciones mineras. Podría haber problemas si no se respetan los acuerdos». Los hombres se enzarzaron en una conversación sobre la política territorial y las rutas de suministro, lo que le dio a Emma un momento para recomponerse. La repentina aparición de Wade la había afectado más de lo que había previsto, confirmando los sentimientos que había intentado racionalizar como mera gratitud durante su ausencia. Cuando Graves regresó al almacén, Wade se acercó al escritorio de Emma. «Tienes buen aspecto», dijo en voz baja. «Kingman parece sentarte bien». «He tenido suerte», respondió Emma. «El señor Graves ha sido un empleador justo y he establecido contactos que pueden llevarme a dar clases una vez que se construya la escuela». Wade asintió con aprobación. «No me sorprende. Tus capacidades eran evidentes desde el principio». Su simple confianza en sus habilidades reconfortó a Emma más que lo habría hecho un elogio efusivo. «¿Cuánto tiempo estarás en la ciudad?», preguntó, tratando de mantener un tono informal. «Una semana, quizá 2. Depende de cuándo lleguen los nuevos pedidos». Wade dudó. «Esperaba que pudieras acompañarme a cenar mañana por la noche. El comedor del hotel sirve comida decente y me gustaría saber más sobre cómo te has adaptado». La invitación, redactada de forma adecuada para una audiencia pública, pero con un trasfondo de interés personal, deleitó y nervió a Emma a la vez. «Sería estupendo», logró decir. «Gracias. Pasaré a buscarla a la pensión a las 6, si le viene bien». «Perfectamente», confirmó Emma, muy consciente de que el señor Graves fingía no escuchar desde la puerta del almacén. Wade se volvió a poner el sombrero con una leve sonrisa. «Hasta mañana». Cuando se marchó, Emma se dio cuenta de que era incapaz de concentrarse en las entradas del libro de contabilidad. Samuel Graves salió del almacén con una expresión de complicidad en el rostro. «Kincaid es un buen hombre», dijo con naturalidad, respetado en todo el territorio. «Sí, eso he deducido», respondió Emma, intentando sonar neutral. Graves asintió pensativo. «No es muy sociable cuando está en la ciudad, se mantiene al margen la mayor parte del tiempo». La insinuación quedó flotando en el aire entre ellos. Emma miró fijamente a su empleador. «El señor King fue fundamental para traerme a Kingman después de las difíciles circunstancias que viví en el camino. Le debo mucho». Por supuesto, Graves asintió, aunque su expresión sugería que reconocía que podría haber algo más en la situación. «Deberías irte temprano hoy, casi a la hora de cierre».
De todos modos, esa noche en la pensión, Emma se encontró con el interés sutil pero intenso de sus compañeras de piso cuando mencionó su compromiso para cenar. La señora Hollister, que escuchó la conversación, proporcionó el contexto que explicaba su reacción. Wade Kincaid lleva años pasando por Kingman, dijo la casera mientras servía el té de la tarde en el salón. No recuerdo que haya acompañado nunca a una dama a cenar al hotel. La información añadió importancia a la invitación de Bourdieu, lo que emocionó e intimidó a Emma. Al día siguiente, pasó demasiado tiempo deliberando sobre qué ponerse de entre sus limitadas opciones de vestuario y finalmente se decidió por su mejor vestido, de lana azul oscuro, que complementaba su tez clara. Cuando Wade llegó a la pensión puntualmente a las 6, Emma lo estaba esperando en el salón, con los nervios apenas contenidos bajo una apariencia tranquila. Era evidente que él se había esforzado por arreglarse, ya que había sustituido su habitual ropa de viaje por unos pantalones limpios, una camisa planchada y un chaleco que resaltaba la anchura de sus hombros. «Estás preciosa», dijo él simplemente cuando ella se levantó para saludarlo. «Gracias», respondió Emma. «Tú también, guapo, quiero decir». Se sonrojó al corregirse torpemente. Una sonrisa se dibujó en los labios de Wade. «No estoy seguro de que me hayan llamado así antes, pero agradezco el cumplido». La señora Hollister apareció en la puerta. «Devuélvala antes de las 9, señor King. Son las normas de la casa». «Sí, señora». Wade asintió con la seriedad adecuada, aunque Emma captó un destello de diversión en sus ojos cuando le ofreció el brazo. El comedor del hotel era el establecimiento más elegante de Kingman, una distinción relativa en una ciudad fronteriza, pero significativa al fin y al cabo. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos y adornadas con pequeños jarrones con flores de finales de otoño. La clientela estaba compuesta principalmente por hombres de negocios que estaban de paso y los residentes más prósperos de la ciudad. Su llegada juntos causó un revuelo que Wade parecía ignorar, pero que Emma sintió profundamente. Una cena pública con el respetado explorador dejaba clara su posición en la comunidad, una que consolidaría su lugar entre los ciudadanos respetables de Kingman, en lugar de relegarla al estatus incierto de una mujer con un pasado misterioso. Una vez sentados, Wade pidió para ambos después de consultar las preferencias de Emma. Esa simple cortesía le recordó lo diferente que era él de Jacob, que siempre pedía lo que quería sin tener en cuenta sus gustos. «Cuéntame cómo han ido tus semanas en Kingman», pidió Wade cuando les sirvieron la comida. «Tus cartas a Martha Henderson mencionaban los progresos en la tienda, pero poco sobre tus impresiones personales». Emma se sorprendió. «¿Has visto las cartas de Martha?» «Me detuve en la casa de los Henderson de camino de vuelta», explicó Wade. «Por supuesto, preguntaron por ti». Su expresión se suavizó. «Martha se alegró de saber que te va bien. Espera que los visites cuando tengas tiempo». La idea de que él se hubiera tomado la molestia de llevar noticias suyas a los Henderson conmovió profundamente a Emma. «Fueron muy amables conmigo. Espero volver a verlos». La conversación fluyó con naturalidad durante la comida. Emma compartió sus experiencias al establecerse en Kingman, mientras que Wade habló de su trabajo como explorador, los paisajes que atravesó, los retos de negociar entre las necesidades del ejército y las preocupaciones de las tribus, los cambios que trajo consigo el aumento de los asentamientos y la llegada del ferrocarril. «El territorio se está transformando más rápido de lo que la mayoría de la gente cree», él le dijo. «Lo que hace 5 años era tierra salvaje se está convirtiendo en tierra colonizada. Las viejas costumbres, tanto de las tribus como de los hombres de la frontera como yo, están desapareciendo». Había una nota de melancolía en su voz que llevó a Emma a preguntar, «¿Te preocupa eso?» «Me refiero a los cambios». Wade lo pensó antes de responder. «Sí y no. El progreso trae beneficios, medicina, educación, mayor seguridad. Pero se está perdiendo algo valioso. Una forma de vida que entendía esta tierra en sus propios términos, no como algo que había que conquistar y explotar». Su reflexión reveló una profundidad que no dejaba de sorprender a Emma. No era un simple hombre de la frontera,
sino un hombre que observaba y reflexionaba sobre los grandes patrones del cambiante oeste. ¿Qué harás cuando ya no se necesiten exploradores?, le preguntó ella. Últimamente lo he estado pensando mucho, admitió Wade. Quizá me dedique a la ganadería. He ahorrado lo suficiente para comprar unas tierras decentes al norte de aquí, o a hacer de guía para los geólogos y naturalistas que cada vez se interesan más por el territorio, pero no volveré al este. No, su respuesta fue definitiva. Virginia no ha sido mi hogar desde la guerra. Mi futuro, sea cual sea, está aquí, en el oeste. La convicción de su voz resonó en la propia determinación de Emma de construir una nueva vida en Kingman. Ambos habían cerrado las puertas a su pasado, comprometiéndose con un futuro moldeado por sus propias decisiones, en lugar de por las circunstancias o las expectativas de los demás. Al terminar la comida, Wade sorprendió a Emma al preguntarle, ¿quieres dar un paseo conmigo antes de que te lleve a la pensión? La tarde es agradable y hay algo que me gustaría enseñarte. Dama, intrigada, aceptó. Caminaron desde el hotel hasta las afueras de la ciudad, donde se habían iniciado las obras de varios edificios nuevos. Wade la llevó a un terreno despejado donde solo se habían colocado los cimientos. Esta será la escuela de Kingman, le explicó. Judith Walsh me enseñó los planos ayer. 2 aulas, una oficina e incluso una pequeña biblioteca. Emma contempló el modesto comienzo y su imaginación completó la estructura que se alzaría sobre esas piedras. Realmente está sucediendo, dijo en voz baja. Judith dijo que la construcción no comenzaría hasta la primavera, pero ya han empezado. El ayuntamiento aceleró el calendario después de que llegara una importante donación destinada específicamente a la escuela, dijo Wade, observando atentamente su expresión. Algo en su tono hizo que Emma lo mirara fijamente. Tú, se dio cuenta, tú hiciste esa donación. Wade se encogió de hombros, sintiéndose de repente incómodo. El ejército paga bien a los exploradores fiables y yo tengo pocos gastos. Me pareció una inversión que valía la pena para el futuro del pueblo. La sencilla explicación contradecía lo que Emma intuía que era la verdadera motivación. Que él lo había hecho, al menos en parte, por ella, para asegurar su puesto y darle un trabajo que satisfaciera su pasión por la enseñanza. Gracias, dijo ella simplemente, sabiendo que una gratitud elaborada solo lo avergonzaría aún más. Wade asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y luego le ofreció el brazo para acompañarla de vuelta a la pensión. Caminaron en un silencio agradable por la calle principal de Kingman, ahora tranquila a medida que avanzaba la tarde. El contraste con el caótico viaje en caravana que había llevado a Emma al oeste no podía ser más marcado. En lugar de polvo e incertidumbre, ahora tenía tierra firme bajo sus pies y un propósito claro por delante. Y a su lado caminaba el hombre que lo había hecho posible al negarse a dejarla atrás. En los escalones de la pensión, Wade se detuvo. Estaré en la ciudad hasta la semana que viene. Quizás podríamos dar un paseo para ver el campo el domingo por la tarde, si ya te sientes cómoda a caballo. Me encantaría, respondió Emma, emocionada por la perspectiva de pasar más tiempo en su compañía. Hasta el domingo, entonces, dijo Wade, quitándose el sombrero. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero en lugar de eso se limitó a despedirse con un gesto de la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. Emma lo vio alejarse, recortado contra la luz de las farolas de la calle principal de Kingman. Solo cuando desapareció de su vista, entró en la pensión, donde la señora Hollister la esperaba en el vestíbulo con una curiosidad mal disimulada. ¿Ha pasado una velada agradable?, preguntó la casera, intentando entablar una conversación informal. Muy agradable, gracias, respondió Emma, incapaz de reprimir una sonrisa. La señora Hollister asintió con aprobación. El respeto del rey Cade no se concede a la ligera, señorita Vera, ni lo busca sin una intención seria. El significado de las palabras de la casera era claro. La atención pública de WWE era señal de un interés genuino, no solo de cortesía social. Esa idea provocó en Emma una mezcla de emoción y nerviosismo mientras subía las escaleras hacia su habitación. No había venido a Kingman en busca de romance. Tras la traición de Jacob,
había decidido confiar únicamente en sí misma para construir una vida independiente de la protección o el sustento de cualquier hombre. Sin embargo, Wade Kincaid ya había alterado esa determinación simplemente por ser el tipo de hombre que ella no creía que existiera. Uno que honraba su palabra, que valoraba la vida humana por encima de la conveniencia, que veía sus capacidades en lugar de simplemente sus circunstancias. Mientras Emma se preparaba para acostarse, se encontró preguntándose cuáles podrían ser las serias intenciones de Wade y si estaba dispuesta a arriesgar su recién establecida independencia por las promesas de otro hombre. La pregunta la siguió hasta sus sueños, donde las caravanas de carros se desvanecían en el polvo y un jinete solitario regresaba a través de la bruma, con el rostro indistinto, pero con un propósito inquebrantable. El domingo amaneció claro y fresco, un día otoñal perfecto para montar a caballo por los alrededores de Kingman. Emma se vistió con cuidado con su falda más práctica y un cálido chal prestado por la señora Hollister, que cada vez apoyaba más la relación que Emma estaba desarrollando con Wade. «Va a traer una silla de montar adecuada para una dama», le informó la casera durante el desayuno. «Pídeme que te diga que la hará ajustar a una yegua dócil». Muy considerado por su parte. Cuando Wade llegó a la hora acordada, traía 2 caballos, su propio semental castaño y una yegua gris moteada equipada con una silla de montar lateral. «La señora Hollister mencionó que no habías montado mucho antes de venir aquí», explicó mientras ayudaba a Emma a montar. «Esta yegua es estable y la silla de montar lateral será más cómoda para un viaje largo». La consideración conmovió a Emma. «¿A dónde vamos hoy?», preguntó mientras cabalgaban lentamente desde la ciudad, lo que le dio tiempo para adaptarse a la silla de montar desconocida. «Hay un lugar a 1 hora de aquí, una mesa con vistas al valle», respondió Wade. «La vista muestra lo que Kingman se convertirá mejor que cualquier mapa topográfico». Mientras viajaban, Wade le señaló puntos de referencia y le contó historias sobre la historia del territorio, tanto desde la perspectiva de los colonos blancos como desde lo que había aprendido de los Hua. Emma escuchaba, fascinada por lo bien que él conocía la tierra y sus gentes. «Ves el mundo de una forma diferente a la mayoría», observó ella durante una pausa en su narración. Wade lo pensó. «Quizás sea porque he vivido entre 2 mundos durante mucho tiempo. No formo parte plenamente de ninguna comunidad, pero estoy conectado con varias. Eso te da perspectiva. Estar fuera y mirar hacia adentro». «Empiezo a entenderlo», dijo Emma pensativa. «Que la caravana me dejara atrás fue devastador, pero también me liberó de seguir el sueño de otra persona. Ahora estoy construyendo mi propia vida, tomando mis propias decisiones. ¿Y estás satisfecha con esas decisiones hasta ahora?». La pregunta de Brodede tenía un peso que iba más allá de una simple curiosidad. Emma lo miró directamente a los ojos, más que satisfecha, agradecida por la oportunidad de descubrir de lo que soy capaz por mí misma. Algo parecido a la aprobación iluminó el rostro de WDE. «Eso es poco común, ¿sabes? Muchos de los que se enfrentan a lo que tú te enfrentaste se derrumbarían, o al menos se amargarían». «Oh, al principio tú estabas amargada», admitió Emma, furiosa con Jacob, con el conductor del carro, con todos los que aceptaron dejarme atrás. Hizo una pausa. Pero llevar esa ira no servía para nada, excepto para envenenar mi propio futuro. Es mejor centrarse en lo que está por venir que en lo que se ha perdido. Habían estado subiendo constantemente mientras hablaban, y ahora Wade los llevó al borde de una meseta con vistas a un vasto valle. Desde ese mirador, Emma podía ver Kingman extendiéndose a sus pies, con el paisaje circundante extendiéndose hacia las lejanas montañas. «Es impresionante», dijo en voz baja, contemplando el panorama. Wade desmontó y la ayudó a bajar del caballo, con las manos firmes en su cintura. Mantuvo las manos ligeramente sobre sus costados mientras se miraban el uno al otro. «Emma», dijo, con la voz más baja de lo habitual, «tengo que decirte algo antes de que los rumores lleguen a tus oídos a través de los chismes del pueblo». Una oleada de aprensión la invadió. «¿Qué pasa? Tu marido ha muerto». La contundente afirmación dejó a Emma paralizada. «Jacob, ¿cómo? ¿Cuándo?».
Wade la guió hasta una roca plana donde pudieron sentarse. La caravana se encontró con una riada repentina en un cañón a unos 160 kilómetros al oeste de donde te dejaron. Varias carretas se perdieron, incluida la suya. 8 personas se ahogaron, entre ellas Jacob. Emma luchó por asimilar la noticia. Después de ser abandonada, había borrado a Jacob de sus pensamientos lo más completamente posible, centrándose por completo en sobrevivir y luego reconstruir su vida. Ahora él estaba de repente presente de nuevo a través de la irrevocabilidad de su muerte. ¿Cómo te enteraste?, preguntó ella. Los mensajeros del ejército llevan noticias entre los asentamientos, explicó Wade. La noticia de la tragedia llegó a Fort Moabe mientras yo estaba allí. Cuando oí el nombre de Vera entre los fallecidos, hice averiguaciones. Su expresión era sombría. Pensé que debía saberlo por mí y no por los rumores. Kingman se enterará pronto de la noticia por los canales habituales. Emma contempló el paisaje lejano con las emociones a flor de piel. No sé qué sentir, admitió. Me dejó morir, pero nunca le deseé la muerte. Eso dice mucho de tu carácter, no del suyo, dijo Wade en voz baja. Supongo que ahora soy viuda de verdad, dijo Emma después de un momento, sin perder de vista la ironía. El papel que he estado desempeñando en Kingman se convierte en realidad. Wade la observó con atención. ¿Cambia esto tus planes? ¿Tus sentimientos sobre quedarte en Kingman? La pregunta tenía un significado que iba más allá de las meras preocupaciones prácticas. Emma lo pensó detenidamente antes de responder. No, dijo finalmente. Jacob dejó de formar parte de mi futuro en el momento en que las carretas se marcharon sin mí. Su muerte no cambia nada, salvo quizás simplificar los trámites legales si alguna vez necesito demostrar mi condición. Miró directamente a Wade. Mi vida está ahora aquí, en la comunidad que estoy construyendo para mí. El alivio relajó visiblemente la tensión de los hombros de Wade. Me alegro de oírlo. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, con la inmensidad del paisaje poniendo en perspectiva las preocupaciones humanas. Finalmente, Emma formuló la pregunta que se había estado gestando en su mente. ¿Por qué volviste realmente a por mí aquel día? La verdad, no solo la explicación conveniente. La mirada de Wade permaneció fija en el lejano horizonte mientras pensaba en su respuesta. Me dije a mí mismo que era porque dejar a alguien morir solo en el desierto iba en contra de todo lo que creo. Hizo una pausa, pero eso es solo una parte. En el momento en que te vi allí, aún viva a pesar de lo que te habían hecho, me sentí responsable, no por deber, sino por algo más profundo. Se volvió para mirarla directamente. He visto a demasiadas personas desechadas cuando se volvían inconvenientes durante la guerra aquí en la frontera. Cada vez me decía a mí mismo que no podía hacer nada, solo un hombre contra circunstancias que escapaban a mi control. Su expresión se endureció. Pero contigo podía marcar la diferencia. Podía elegir otro desenlace. Así que representé a todos aquellos a los que no pudiste salvar antes, dijo Emma en voz baja, comprendiendo lo que él quería decir. Wade negó con la cabeza. Al principio tal vez, pero rápidamente te convertiste simplemente en ti misma, Emma, una mujer de extraordinario coraje y resistencia, que se enfrentaba a circunstancias imposibles con dignidad. Su voz se hizo más grave. Volví por una desconocida que lo necesitaba. Me quedé por quien resultó ser ese extraño. La honestidad de su respuesta despertó algo profundo en Emma. Por primera vez desde la traición de Jacob, se permitió considerar realmente la posibilidad de confiar en otro hombre. No con fe ciega, sino con los ojos abiertos y una comprensión clara tanto de sus fortalezas como de sus limitaciones humanas. Gracias por decirme la verdad, dijo ella sobre Jacob y sobre tus razones. Wade asintió, luego se puso de pie y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. Deberíamos volver. La luz se desvanecerá pronto. Mientras cabalgaban hacia Kingman, la conversación pasó a asuntos más inmediatos. El calendario de construcción de la escuela, la próxima misión de exploración de WDDE, conocidos mutuos en la ciudad. Sin embargo, bajo el intercambio ordinario corría una corriente de comprensión más profunda, como si las barreras invisibles
se hubieran desmantelado durante su estancia en la meseta. El sol se ponía cuando llegaron a la pensión, pintando Kingman con una luz dorada y carmesí. WDE ayudó a Emma a desmontar, con las manos posadas brevemente en su cintura. Me voy a Fort Mojave pasado mañana, Victoriana dijo. ¿Puedo visitarte mañana por la noche? Me encantaría, respondió Emma. Lo que pasó entre ellos en ese momento no requería más palabras, solo el reconocimiento de que lo que se estaba desarrollando entre el explorador y la profesora había superado su primera prueba importante. El fantasma de Jacob no acecharía su futuro. Tampoco el abandono de Emma supondría una barrera insuperable para la confianza. Mientras Wade se llevaba los caballos, Emma subió los escalones de la pensión con una extraña sensación de ligereza. Legalmente era viuda, pero emocionalmente se había liberado mucho antes de la noticia de hoy, liberada por su propia determinación de construir una vida digna de sus capacidades y por las acciones de un hombre que se había negado a dejarla atrás. El invierno descendió sobre Kingman con sorprendente rapidez, transformando el paisaje con ocasionales ráfagas de nieve y temperaturas cada vez más frías. Emma se encontró integrada en la vida de la comunidad más de lo que se había atrevido a esperar en tan poco tiempo. Su puesto en la tienda general se había ampliado para incluir la gestión de la correspondencia y los pedidos especiales, mientras que su ayuda voluntaria a Judith Walsh, con los niños del pueblo, había consolidado su reputación como educadora dedicada. La construcción de la escuela continuó a pesar del tiempo. Los muros de piedra se alzaban sin cesar sobre los cimientos que Emma había visto con Wade en otoño. La estructura era ahora claramente reconocible como una escuela, con grandes ventanas enmarcadas y a la espera del cristal que llegaría con los carros de suministros de primavera. La presencia de WDE en la vida de Emma se había convertido en un ritmo constante de ausencias y regresos debido a sus misiones de exploración, que lo alejaban durante semanas. Sus regresos a Kingman aportaban una profunda compañía que definía cada vez más su panorama emocional. Habían establecido una rutina de cenar en el hotel a su llegada, pasear por la ciudad, comentando las novedades ocurridas durante su ausencia y ocasionalmente dar paseos por los alrededores cuando el tiempo lo permitía. Su relación no había ido más allá de estas actividades públicas y conversaciones. Sin embargo, todo el mundo en Kingman reconocía su importancia. Las intenciones de WDE eran claramente serias. La receptividad de Emma era evidente. La única pregunta en la mente colectiva de la ciudad era cuándo el cortejo formal se convertiría en compromiso. Diciembre trajo consigo los preparativos para las celebraciones navideñas en todo Kingman. La tienda general estaba más concurrida que nunca, ya que los residentes buscaban pequeños lujos y regalos que no estaban disponibles durante el resto del año. Emma trabajaba más horas ayudando a los clientes a seleccionar regalos y decoraciones, al tiempo que llevaba las cuentas de la tienda durante la temporada más ajetreada. Wade llevaba casi 3 semanas fuera en una misión de exploración prolongada cuando una fuerte tormenta de nieve azotó la región, bloqueando los caminos y aislando a Kingman de las comunicaciones con el exterior. A medida que se acercaba la Navidad sin noticias de él, Emma se encontraba mirando el camino cubierto de nieve que llevaba al pueblo con creciente preocupación. Él tiene experiencia en condiciones invernales. La señora Hollister la tranquilizó mientras decoraban el salón de la pensión con ramas de pino y cintas rojas. Wade Kincaid no correrá riesgos tontos con un tiempo como este. Lo sé, respondió Emma, tratando de concentrarse en arreglar la vegetación en lugar de en su creciente preocupación. Es solo que mencionó que volvería antes de Navidad si era posible. La casera le dio una palmada en el hombro con una gentileza inesperada. Los hombres que se dedican a su trabajo no siempre pueden cumplir los horarios, querida, especialmente cuando la naturaleza se interpone. 2 días antes de Navidad, Emma estaba trabajando hasta tarde en la tienda, terminando las cuentas mensuales antes de las vacaciones, cuando sonó la campana de la puerta. Al levantar la vista, su corazón dio un salto al ver a Wade sacudiéndose la nieve de las botas en la entrada, con el abrigo cubierto de hielo, pero con el rostro maravillosamente intacto y presente. «Wade», exclamó, olvidando las convenciones sociales en su alivio.
Se levantó del escritorio, conteniendo a duras penas el impulso de correr hacia él, y su expresión cansada se iluminó al verla. Emma, buenas noches. Samuel Graves salió del almacén. Kincaid no esperaba ver a nadie que hubiera conseguido llegar con ese tiempo. No fue fácil, admitió Wade, quitándose el sombrero y dejando al descubierto el pelo húmedo por la nieve derretida. El envío del ejército era lo suficientemente urgente como para arriesgarse. Tras una breve conversación con Graves sobre las condiciones de los caminos, Wade se volvió hacia Emma. No te entorpeceré en tu trabajo, pero quería verte nada más llegar a la ciudad. Sus ojos transmitían más que sus palabras. ¿Puedo pasar por la pensión más tarde? Por supuesto, respondió Emma, sintiendo cómo la calidez se extendía por su cuerpo a pesar del aire frío que él había traído del exterior. Debería terminar aquí en una hora. Wade asintió, se volvió a poner el sombrero y se marchó tras despedirse brevemente de Graves. El dueño de la tienda lo vio alejarse y luego se volvió hacia Emma con las cejas arqueadas. Un hombre ha atravesado una ventisca y ha hecho de esta tienda su primera parada en la ciudad, observó con sequedad. Yo diría que eso lo dice todo. Emma sintió que se le calentaban las mejillas. Él solo estaba siendo cortés. La cortesía no lleva a un hombre a atravesar una tormenta cuando eso mantendría a la mayoría de la gente sensata junto a la chimenea, replicó Graves, volviendo al almacén con una sonrisa cómplice. Más tarde, esa misma noche, Emma esperaba en el salón de la pensión, con la costura olvidada en su regazo, escuchando la llegada de Wade. Cuando por fin apareció, el cansancio del difícil viaje era evidente en las arrugas alrededor de sus ojos y en la rigidez de sus movimientos, pero su expresión se iluminó al verla. «Pareces medio congelado», observó Emma, señalando la silla más cercana a la chimenea. «Por favor, siéntate más cerca del calor», accedió Wade, extendiendo las manos hacia las llamas. «Es bueno estar dentro. Los últimos 2 días en el camino han sido difíciles. No deberías haberte arriesgado a viajar en estas condiciones», le reprendió Emma con suavidad, mientras le servía una taza de café caliente de la cafetera que la señora Hollister tenía preparada en el salón. «Tenía mis razones», respondió Wade, aceptando el café con gratitud. Metió la mano en el abrigo y sacó un pequeño paquete envuelto en tela impermeable, uno de los que debía entregar antes de Navidad. Emma aceptó el paquete con sorpresa. «Me has traído un regalo». Entre otras motivaciones por una tormenta de nieve, admitió Wade con una leve sonrisa. «Ábrelo». Emma desenvolvió con cuidado la tela impermeable y encontró una pequeña caja que contenía un colgante con una fina cadena de plata. El colgante era un sencillo óvalo de plata con un delicado grabado de una rosa de los vientos perfectamente detallada a pesar de su pequeño tamaño. «Es precioso», susurró, sacando el collar de la caja. «Lo mandé a hacer en Prescott», explicó Wade. «El platero de allí hace un trabajo excelente», vaciló. «Pensé que, dado que tu viaje al oeste dio un giro tan inesperado, podría simbolizar el encontrar tu verdadera dirección». La consideración detrás del regalo conmovió profundamente a Emma. «¿Me ayudarías a ponérmelo?» Dabubudé se sentó a su lado en el sati. Emma le dio la espalda y se levantó el pelo mientras él le abrochaba con cuidado la cadena alrededor del cuello. Sus dedos eran suaves contra su piel, provocándole un escalofrío que nada tenía que ver con el frío del invierno. Cuando se volvió para mirarlo, la expresión de Bulubede se había suavizado hasta convertirse en algo que hizo que su corazón latiera más rápido. «Te queda muy bien», dijo en voz baja. «Gracias». Emma tocó el colgante que descansaba justo debajo de su clavícula. «Yo también tengo algo para ti, aunque no es tan bonito». Sacó un paquete de su cesta de trabajo, un par de guantes de cuero que había encargado al guarnicionero local, forrados con piel de conejo y ajustados a las medidas que había tomado disimuladamente de los guantes que Bulubede ya tenía durante una visita anterior. «Siempre tienes las manos frías cuando vuelves de explorar», explicó mientras él los desenvolvía. «Estos deberían protegerlas mejor». Wade examinó los guantes con evidente agradecimiento. «Están muy bien hechos». Levantó la vista, la miró a los ojos y se quedó muy pensativo. El momento se prolongó entre ellos, cargado de un significado tácito. Llevaban meses rondándose con cautela,
y su creciente afecto era evidente para todos en Kingman, pero ellos no lo habían reconocido oficialmente. WDE rompió el silencio primero. Emma fue interrumpido por la entrada de otros dos internos que regresaban de una reunión vespertina en la iglesia. El momento de intimidad se perdió cuando se intercambiaron cortesías y la conversación se volvió general. Cuando Wade finalmente se despidió una hora más tarde, estrechó la mano de Emma más tiempo de lo estrictamente apropiado. ¿Puedo visitarte mañana? Quizás podríamos dar un paseo para ver el progreso de la escuela si el tiempo mejora. Me gustaría mucho, respondió Emma, reacia a soltar su mano. Después de que él se marchara, Emma se retiró a su habitación y mientras se preparaba para acostarse, acarició repetidamente el colgante con forma de brújula. Intuyó que lo que Wade estaba a punto de decir antes de que los interrumpieran habría cambiado irrevocablemente la naturaleza de su relación. Quizás mañana llegaría ese cambio, pensó mientras se quedaba dormida. La perspectiva de abrir de nuevo su corazón por completo, después de una traición tan profunda, era emocionante y aterradora a la vez, y requería valor. No estaba del todo segura de tenerlo. Sin embargo, si alguien se había ganado esa confianza, era Wade King. Al día siguiente amaneció con el cielo despejado, ya que la tormenta se había desplazado hacia el este durante la noche. Emma y Wade caminaron por las calles nevadas de Kingman hacia la obra de la escuela, con el aliento formando nubes en el aire fresco. Wade había insistido en que se pusiera su abrigo grueso sobre el suyo, más ligero, preocupado por el frío intenso. Las paredes están terminadas, señaló Emma al acercarse a la estructura. Es increíble lo mucho que han avanzado a pesar del tiempo. El pueblo está decidido a tenerla lista para la primavera, respondió Wade. Todo el mundo reconoce la importancia de una educación adecuada para el futuro de Kingman. Se quedaron mirando el edificio en construcción, cuyas robustas paredes de piedra prometían permanencia en una comunidad fronteriza que aún se estaba definiendo. Emma ya podía imaginar las aulas llenas de estudiantes, ella misma al frente, guiando las mentes jóvenes hacia el conocimiento y la comprensión. Será una buena escuela, dijo en voz baja, algo duradero para la comunidad. WDE se volvió para mirarla directamente. Eso es lo que admiro de ti, Emma. Ves más allá de las circunstancias inmediatas, hacia lo que se puede construir para el futuro. Sus palabras tenían un significado que iba más allá de la discusión sobre la escuela. Emma lo miró fijamente a los ojos. He aprendido a mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Es la única manera de crear algo que valga la pena a partir de comienzos difíciles. He estado pensando mucho durante mis últimos viajes, dijo Wade, con expresión seria, sobre el futuro y lo que quería contener. El corazón de Emma se aceleró. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Que el escultismo ha cumplido su propósito en mi vida, respondió. Me dio libertad cuando la necesitaba, un propósito cuando estaba perdido después de la guerra, pero es una existencia solitaria, y cada vez me cuesta más afrontar esa soledad. Dio un paso hacia ella, con la nieve crujiendo bajo sus botas. El mes pasado compré un terreno a 20 metros al norte de aquí. Buena agua, pastos decentes, lo suficiente para establecer un modesto rancho. ¿Entonces te vas a instalar permanentemente en la zona?, preguntó Emma, sintiendo cómo la esperanza crecía en su interior. Esa es mi intención, pero un rancho necesita más que tierra y ganado. Los ojos de WDE sostuvieron los de ella con una franqueza inquebrantable. Necesita un hogar, un futuro más allá de la vida de un solo hombre. Tomó su mano enguantada y la sostuvo entre las suyas. Emma Vera, cuando te encontré abandonada junto a esa caravana, te dije que yo no abandono lo que es mío. La verdad es que, desde ese momento, nunca has estado lejos de mis pensamientos, incluso cuando el deber me alejó de Kingman. Emma contuvo el aliento mientras Wade continuaba, con su voz grave y firme a pesar de la seriedad de sus palabras. Sé que lo que pasó con Jacob te ha dado buenas razones para desconfiar de las promesas de los hombres. Sé que has trabajado duro para establecer tu independencia aquí. No te pido que renuncies a eso. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Te pido que consideres la posibilidad de construir algo juntos,
Una relación entre iguales basada en el respeto mutuo y en los profundos sentimientos que creo que ambos compartimos. La propuesta, redactada con tanto cuidado para reconocer su pasado y ofrecerle un futuro que honrara su autonomía, conmovió profundamente a Emma. Sin embargo, la cautela nacida de una experiencia dolorosa la hizo dudar. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó en voz baja. Tu vida se ha definido por la libertad, por la capacidad de moverte sin trabas por este territorio. Una esposa, un hogar, son anclas que cambiarían fundamentalmente esa libertad. Son anclas que elijo voluntariamente, respondió Wade sin dudar. La libertad sin propósito se vuelve vacía. He pasado años sin rendir cuentas a nadie, yendo a donde me llevaban las tareas o mis inclinaciones. Lo que quiero ahora es diferente. Un lugar que importe, un trabajo que construya algo duradero y alguien con quien compartir tanto los retos como las recompensas. Le apretó la mano con suavidad. No te pido una respuesta inmediata. Piénsalo. Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ir a ninguna parte. Ya no. Emma miró al rostro del hombre que, literalmente, le había salvado la vida y que luego la había ayudado a construir una nueva con dignidad y propósito. El hombre que nunca la había presionado, nunca había presumido, nunca la había tratado como algo menos que su igual en capacidad y determinación. En ese momento, sus últimas dudas se desvanecieron como la nieve bajo el sol primaveral. No necesito más tiempo, dijo, con voz clara a pesar de la emoción que le oprimía la garganta. Mi respuesta es sí. La alegría transformó la expresión habitualmente cautelosa de WDE. Se acercó, levantando una mano para acariciar su mejilla con exquisita delicadeza. ¿Me permites?, preguntó, bajando la mirada hacia sus labios. La respuesta de Emma fue acortar la distancia que los separaba, posando ligeramente las manos sobre su pecho, mientras sus labios se unían en un primer beso que contenía tanto ternura como promesa. Abdul Devi la rodeó con el brazo por la cintura, atrayéndola hacia él mientras el beso se intensificaba y se convertía en algo que expresaba un sentimiento largamente reprimido que por fin encontraba su expresión. Cuando finalmente se separaron, Emmer permaneció dentro del círculo de sus brazos, con la cabeza apoyada en su hombro. ¿Qué dirá la gente de un noviazgo tan rápido?, preguntó ella, con un toque de risa en la voz. Wade se rió entre dientes, y el sonido resonó agradablemente contra su mejilla. Ya era hora. El rey Cade finalmente se decidió a hacer oficiales sus intenciones. Todo el pueblo llevaba meses especulando. Emmer levantó la cabeza para mirarlo. ¿Y cuándo te gustaría casarte? Pronto, respondió Wade sin dudar. La casa del rancho no estará terminada hasta la primavera, pero hay una cabaña del capataz que ya es habitable. Es pequeña, pero sólida. Podríamos hacerla lo suficientemente cómoda hasta que se construya la casa principal. Hizo una pausa. A menos que prefieras esperar a que las circunstancias estén más estabilizadas. Emma negó con la cabeza. Ya he tenido suficiente de futuros pospuestos y felicidades retrasadas. Si la cabaña es habitable, es suficiente para empezar. El alivio y el placer se mezclaron en la expresión de Wade. Entonces, tal vez después de Año Nuevo, ¿sería un mes suficiente para los preparativos que necesites hacer? Más que suficiente, le aseguró Emma. Tengo pocas posesiones y gustos sencillos. Comenzaron a caminar de regreso al pueblo, con las manos entrelazadas en una declaración pública de su nueva situación. Los residentes de Kingman les dedicaban sonrisas cómplices y felicitaciones, incluso antes de que se hiciera ningún anuncio formal. Las noticias corrían rápido en las comunidades pequeñas, y su afecto había sido evidente para los observadores desde hacía tiempo. Al acercarse a la pensión, Emma miró al hombre que pronto sería su marido. «Hay algo que me ha intrigado desde el día en que me encontraste», dijo ella. «Me dijiste entonces que no abandonabas lo que era tuyo. ¿De verdad pensabas en mí como algo tuyo incluso entonces?» Wade consideró la pregunta pensativamente. «No en el sentido posesivo», respondió, «sino en el sentido de responsabilidad, de conexión, sí. En el momento en que te vi allí, abandonada, pero aún luchando por sobrevivir,
Algo en mí reconoció algo en ti. Le apretó la mano con suavidad. No podría haberlo expresado entonces, pero creo que una parte de mí sabía, incluso en ese primer encuentro, que nuestros caminos estaban destinados a cruzarse, que nuestros futuros podrían estar entrelazados. Yo también lo sentí, admitió Emma. Incluso a través del miedo, la enfermedad y la incertidumbre, sentí que eras alguien en quien podía confiar. Por supuesto, eso no me sale de forma natural, especialmente entonces. Nos encontramos en el momento justo, dijo Wade con sencillez. Tú necesitabas a alguien que no te abandonara. Yo necesitaba a alguien por quien valiera la pena volver. La verdad de esta observación se instaló en el corazón de Emma con la certeza de una llave girando en su cerradura. Lo que había comenzado como un rescate había evolucionado de forma natural hacia el respeto, luego el afecto y finalmente el amor. Cada etapa construida sobre la base de un entendimiento genuino en lugar de una ilusión romántica. Cuando llegaron a los escalones de la pensión, Wade la atrajo hacia sí para darle un último abrazo antes de que la decencia los separara hasta el día siguiente. Cuando dije que no abandono lo que es mío, le susurró al oído. Me refería a lo que es precioso para mí, lo que valoro por encima de la comodidad, el confort o incluso la seguridad. Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Eres invaluable, Emma Vera, y dedicaré mi vida a asegurarme de que nunca dudes de esa verdad. Emma levantó la mano para tocarle la cara, maravillada de cómo este hombre había transformado su abandono en el comienzo de un viaje hacia una relación genuina. Y yo dedicaré la mía a demostrar que tu fe en mí estaba justificada, prometió. La boda se celebró el primer domingo de enero, oficiada por el reverendo Collins en la pequeña iglesia de Kingman. Toda la comunidad acudió a la ceremonia y el edificio se llenó de personas que acudieron a felicitarles a pesar del frío invernal. Emma llevaba un vestido nuevo de lana azul oscuro, adornado con el colgante en forma de brújula que nunca se quitaba del cuello. Wade se mantenía erguido y orgulloso con un traje nuevo, con el rostro, normalmente bronceado por el sol, ligeramente sonrojado mientras pronunciaba sus votos con una voz que se oía claramente en la abarrotada iglesia. Yo, Wade Kincaid, te tomo a ti, Emma Vera, como mi legítima esposa. Prometo honrarte, amarte y protegerte en cualquier circunstancia que nos depare la vida. Juro no abandonarte nunca, ni en la adversidad ni en la prosperidad, en la salud o en la enfermedad, en la alegría o en la tristeza, mientras ambos vivamos. La voz de Emma era firme cuando respondió con los votos tradicionales, añadiendo su propia promesa personal. Caminaré a tu lado con confianza y compañerismo todos los días de nuestra vida, creando juntos el futuro que ambos imaginamos. La celebración posterior en el comedor del hotel reunió a la diversa comunidad de comerciantes y ganaderos, mineros y artesanos de Kingman, e incluso a una pequeña delegación de Hualapi con la que Wade había establecido relaciones respetuosas a lo largo de los años. Los Henderson habían hecho el difícil viaje invernal específicamente para la boda. Martha abrazó a Emma con lágrimas de felicidad, mientras que Josiah le dio una palmada en el hombro a Wade con ruda aprobación. Al caer la tarde, los recién casados partieron hacia su nuevo hogar, a 20 millas de distancia. WDEE había dispuesto una carroza resistente en lugar de un viaje a caballo, teniendo en cuenta el clima de enero y la comodidad de Emma. En la carroza se habían empaquetado cuidadosamente los regalos de boda de la comunidad. Artículos prácticos para su hogar, libros para la colección de Emma, herramientas que Wade necesitaría para el desarrollo del rancho. La cabaña del capataz resultó ser una estructura sólida de 2 habitaciones con una chimenea de piedra y un pequeño porche. Wade la había preparado para su llegada, con leña apilada y muebles básicos en su lugar. Era humilde, pero acogedora, un comienzo más que un hogar terminado. Mientras Wade llevaba a Emma en brazos para cruzar el umbral, según la tradición, ella vio la cabaña con ojos que reconocían las promesas más que las limitaciones. Un matrimonio, al igual que un hogar, se construía con el tiempo, a través del esfuerzo compartido y la inversión mutua.
Bienvenida a casa, señora Kincaid, dijo Wade en voz baja, poniéndola en el suelo, pero manteniendo sus brazos alrededor de ella. Emma sonrió al hombre que había vuelto por ella cuando todos los demás se habían marchado, que había visto su valor cuando estaba más vulnerable, que no le había ofrecido un rescate, sino una relación de igualdad. Hogar, repitió, una palabra que encerraba todo el significado que le había faltado desde que se marchó de Missouri. Sí, creo que lo es. La primavera llegó al rancho Kincaid con una profusión de flores silvestres, salpicando las praderas y nuevos terneros, tambaleándose junto a sus madres en el creciente rebaño. La casa principal estaba a punto de terminarse en una ligera elevación con vistas a la propiedad. Una cómoda estructura de 6 habitaciones construida con piedra y madera locales, con amplios porches y grandes ventanas para capturar las vistas de las montañas. Emma se paró en el porche de la cabaña y observó a Wade llegar a caballo después de revisar las cercas a lo largo del límite este. Estos 4 meses de matrimonio habían transformado la vida de ambos de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado por completo. La pequeña cabaña había resultado ser un refugio acogedor durante el resto del invierno. Su adaptación inicial a la vida en común se vio facilitada por el espacio íntimo que los mantenía constantemente conscientes de las necesidades y hábitos del otro. Wade desmontó con la fluida elegancia que aún cautivaba a Emma, con los movimientos de un hombre que se sentía completamente a gusto con su cuerpo y su entorno. Ató su caballo al poste, se quitó el sombrero y levantó la vista para encontrarla mirándolo. La sonrisa que transformó su rostro, íntima, tierna, destinada solo a ella, nunca dejaba de acelerar el corazón de Emma. Era una expresión que pocos en Kingman habían visto, reservada para los momentos en que estaban solos juntos. «Qué hermoso duelo», dijo él, cruzando hacia la cabaña. «Cierto», asintió Emma, aunque su mirada de aprecio estaba fija en él y no en el paisaje. Wade subió los escalones del porche y la atrajo hacia sus brazos para un saludo que se había convertido en su ritual diario. Un beso que comenzó suavemente, pero que rápidamente se profundizó en algo que hablaba de un descubrimiento continuo más que de familiaridad. 4 meses de matrimonio solo habían fortalecido la conexión entre ellos, revelando cada día nuevos aspectos de su compatibilidad, tanto en cuestiones prácticas como en las dimensiones más íntimas de su relación. Cuando se separaron, Wade mantuvo un brazo alrededor de su cintura mientras observaban el rancho que se extendía ante ellos. El ganado pastaba en la distancia, la estructura de un granero se alzaba cerca de la nueva casa, los campos estaban preparados para huertos y futuros frutales. «El contratista dice que podemos mudarnos a la casa el mes que viene», le dijo Wade. «Antes de lo esperado». Emma asintió con la cabeza, apoyándose en su hombro. «La cabaña nos ha servido bien, pero no me importará tener más espacio, especialmente ahora». Wade la miró, con curiosidad en su expresión. «¿Por qué, especialmente ahora?» Emma tomó su mano y la colocó suavemente sobre su abdomen, a un plano bajo el delantal, pero que albergaba un secreto que había confirmado con Martha Henderson solo unos días antes, durante la visita de la anciana. «Porque en otoño seremos 3 en lugar de 2», dijo en voz baja. La sorpresa transformó la expresión de Wade mientras procesaba el significado de sus palabras. «¿Estás segura?» Emma asintió, rebosante de alegría ante su reacción. Martha confirmó lo que sospechaba desde hacía varias semanas. «Nuestro hijo debería nacer a finales de octubre o principios de noviembre». Wade la volvió a atraer hacia él, y su abrazo transmitió emociones demasiado profundas para expresarlas con palabra. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca por la emoción. «Nunca lo esperé. Es decir, esperaba que algún día sucediera, pero tan pronto». «¿Estás contento?», preguntó Emma, aunque su reacción ya había respondido a la pregunta. «Con palabras», le aseguró Wade, acariciándole la mejilla con una mano. «Un hijo, nuestro hijo». Sacudió la cabeza con asombro. «Desde el momento en que te encontré junto a esa caravana abandonada, mi vida se ha transformado de formas que nunca hubiera imaginado. Y ahora esto, el mayor regalo de todos.
Emma cubrió con la suya la mano de él, que aún descansaba sobre su abdomen. Un nuevo comienzo que surgía de lo que parecía un final, observó. La vida tiene una forma de sorprendernos. La mejor clase de sorpresa, coincidió Wade, besándola de nuevo con tierna reverencia. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados en el porche viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo occidental, Wade tomó la mano de Emma entre las suyas. He estado pensando, dijo, trazando círculos con el pulgar en la palma de su mano, en nombres para el bebé. Emma sonrió ante su entusiasmo. Tenemos muchos meses para decidir. Lo sé, pero me gusta la idea de William. Si es un niño, en honor a mi padre, la miró. Y si es una niña, ¿considerarías llamarla Hope? La sugerencia conmovió profundamente a Emma. Hope, repitió, probando cómo sonaba. Es perfecto para todo lo que este niño representa en nuestras vidas. Wade asintió con la cabeza, con expresión contemplativa, mientras contemplaba la casa casi terminada que albergaría a su creciente familia. Cuando volví a caballo aquel día y te encontré con vida, actué por instinto. No podía dejar que alguien muriera solo en medio de la naturaleza. No tenía ni idea de que en realidad estaba cabalgando hacia mi propio futuro, mi propia felicidad. Y no tenía ni idea de que ser abandonada me llevaría a ser encontrada en todos los sentidos que importan, respondió Emma, apoyando la cabeza en su hombro. Abandonada por aquellos que deberían haberme cuidado, solo para ser reclamada por alguien que realmente lo hace. El brazo de Wade la rodeó con más fuerza cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido. Juntos se sentaron en un silencio complacido, con el rancho extendiéndose a su alrededor como una promesa no solo de prosperidad, sino de propósito, de legado, de amor que había comenzado con una simple declaración transformadora. Yo no abandono a los míos. En los años que siguieron, esa promesa se vería puesta a prueba por la sequía y los duros inviernos, por las dificultades económicas y los ocasionales conflictos con los ganaderos vecinos, pero nunca se rompería. Los cimientos establecidos en aquellos primeros días de respeto mutuo, compromiso inquebrantable y profundo entendimiento, sostendrían un matrimonio que se convirtió en legendario en Kingman por su fuerza y resistencia. Y cuando sus hijos y nietos preguntaban por la historia de cómo comenzó su familia, siempre empezaba de la misma manera, con una caravana de carros en marcha, un jinete solitario que regresaba y dos personas que descubrían que, a veces, quedarse atrás es simplemente el primer paso en el viaje hacia el lugar al que realmente perteneces.